Contestó: los negros no tienen historia. Los negros no tienen historia, le dijeron. No mencionaron a África, ni hablaron de la inmensidad del continente y la diversidad de sus culturas y naciones. No le contaron que casi 200 años antes de que los pueblos de las Antillas supieran de la existencia de hombres negros o blancos, al otro lado del Atlántico, el reino africano de Mali era reconocido como una potencia mundial, con embajadores en países como Marruecos. Cuando su emperador de nombre Mansa Musa hizo su peregrinaje a Meca, lo acompañó un séquito de asombroso esplendor, con 60.000 hombres en una caravana con bueyes, camellos y 40 mulos cargando oro. Tanto oro distribuyó en dádivas y regalos a los príncipes en esta ruta de más de 3.000 millas, que causó la baja en el precio del metal en Egipto. Los negros no tienen historia, le dijeron. Y no mencionaron que 400 años antes de fundarse la Universidad de Puerto Rico, miles de estudiantes de África, Asia y Europa acudieron a la famosa Universidad de Timbuktu para estudiar medicina, leyes, religión, matemáticas y filosofía. Un cronista árabe de la época, conocido como Leo Africanos, nos describe la ciudad en estos términos: aquí hay un gran número de doctores, jueces, sacerdotes y otros eruditos, con gastos de hospedaje y dietas pagados por el rey. Y acá se traen muchos libros y manuscritos que se venden a precios superiores a los de cualquier otra mercancía. De historia le enseñaron algo de Cristóbal Colón y los reyes de España, pero no apuntaron que en el mismo año que Colón partió hacia el oeste para dar comienzo a la creación del Imperio Español, en África, el emperador de Songhai gobernaba un territorio casi tan grande como toda Europa y tenía un sistema bancario, un sistema de instrucción pública y un extenso código de leyes. Tampoco le enseñaron que en los primeros años de la esclavitud negra en Puerto Rico, en el Congo gobernaba un rey cristiano, bautizado con el nombre de Alfonso, que dio el nombre de San Salvador a su ciudad capital y nombró a su hijo el primer obispo negro de la historia. En 1526, horrorizado por la brutalidad de los esclavistas portugueses, Alfonso escribe al rey de Portugal suplicando que no envíe más traficantes de esclavos. Dice: lo que necesitamos de ustedes no es más que algunos sacerdotes y gente para enseñar en las escuelas, y nada más, excepto vino y harina para los sagrados sacramentos. Suplicamos a vuestra merced que nos ayude en este asunto, porque es nuestra voluntad que en estos dominios no haya tráfico alguno de esclavos. Nadie le habló de estas cosas. Las tuvo que descubrir por su cuenta. Y a esta indagación dedicó casi toda su vida. Cuando el niño Schomburg nació en San Juan, los esclavos negros de Puerto Rico llevaban solo 10 meses de haber ganado la libertad. Más de 3 siglos de servidumbre terminaron oficialmente el 23 de marzo de 1873 con la aprobación unánime en Madrid de la ley de la abolición de la esclavitud. En Puerto Rico, la noticia se publicó en el periódico oficial del gobierno, La Gaceta. Queda abolida para siempre la esclavitud en Puerto Rico. En la iglesia San Francisco encontramos todavía el registro parroquial donde aparece la partida del bautismo de Schomburg, donde consta que el muchacho nació el 24 de enero de 1874, hijo de María Josefa Schomburg. El niño se crió y se educó en San Juan. A los 13 años se graduó de escuela elemental. Entonces
Estudió también en el Instituto Civil de Segunda Enseñanza, donde tuvo como maestro a don José Julián Acosta, distinguido patriota y abolicionista. Luego, cursó estudios de imprenta en la Instrucción Libre de Enseñanza Popular, escuela dedicada a la enseñanza gratuita de la clase obrera, y también en el St. Thomas College de la isla danesa de Santo Tomás. Desde temprana edad, ya había comenzado a coleccionar libros y documentos relacionados con la historia de la población negra de la isla. El joven Schomburg estuvo siempre relacionado con los tabaqueros, compartía sus ideales sociales y liberales y favorecía el ideal de la independencia para Puerto Rico. Como consecuencia de la represión política de la época, Schomburg decide abandonar la isla y se traslada a Nueva York, donde arriba el 17 de abril de 1891. En Nueva York, el joven trabaja en diversos lugares de la ciudad y se esfuerza por mejorar su preparación académica y profesional. Por un año, estudia medicina. Pasa 5 años estudiando leyes mientras trabaja en la oficina de un abogado, pero su jefe no le permite terminar su reválida. Durante 23 años, desempeña varios puestos relacionados con la correspondencia en la compañía The Bankers Trust Company. En la Central Evening High School, donde acude para estudiar inglés, cuaja una estrecha amistad con el gran patricio cubano José Martí, profesor de español en dicha escuela. Ayuda a fundar y es miembro de varios clubes revolucionarios, como el Club Las Dos Antillas, en el cual se desempeña como secretario, y de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Mantiene una correspondencia activa con Ramón Emeterio Betances, presidente honorario del Club Las Dos Antillas, y colabora con don Eugenio María de Hostos en la redacción de un memorial al presidente McKinley para solicitar un plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico. Desde el año 1898, Schomburg vive en la comunidad puertorriqueña de Nueva York y luego se traslada permanentemente al sector de los norteamericanos negros conocido como Harlem. En aquella época, Harlem se estaba convirtiendo en el centro negro más importante de los Estados Unidos y Schomburg participa activamente en su vida social, intelectual y política. Se interesa en la masonería e ingresa a la logia masónica El Sol de Cuba 38, que le elige secretario en 1910. En 1918 es secretario de la Most Worshipful Grand Lodge of New York. Para 1925 alcanza el grado 33 en la masonería negra. El talento artístico de los negros brota en Nueva York como un jardín florido en una cantera de piedra. Los teatros de Broadway se desbordan y el público aplaude a los actores, cantantes y bailarines negros. No hay baile de sociedad que no contrate una de las famosas orquestas negras de jazz. El Teatro Apolo de Harlem logra fama internacional por la calidad de sus presentaciones musicales. Las casas editoras publican libros escritos por filósofos, poetas, historiadores y novelistas negros. Es el llamado Renacimiento Negro. Schomburg hace amistad con los más distinguidos intelectuales negros de la época. Les ofrece su más dedicado apoyo y su extraordinaria biblioteca con su colección de documentos sobre la cultura negra, y les sirve de inspiración y fuente invaluable para la investigación. Swing low, sweet chariot, coming. A Schomburg acude gente como W.E.B. Du Bois, historiador, sociólogo y novelista, educado en las universidades de Fisk, Harvard y Berlín, que comparte la pasión del puertorriqueño por la historia y la cultura negra. También poetas como Countee Cullen, Claude McKay y Langston Hughes. Músicos como Fletcher Henderson y Duke Ellington, estrellas del cine y del teatro como Paul Robeson. También conoció a Nicolás Guillén y mantuvo correspondencia constante con el poeta cubano. Después de una visita de Guillén a España, Schomburg le escribe:
Me alegro mucho por la forma que usted se presentó ante esos sabios de la cultura de España. Nunca han tenido a un poeta de color que les diga la verdad sobre los robos, las estafas, la criminalidad, los raptos y desvergüenzas en las Américas. Con el correr de los años, lo que fue la biblioteca personal de Schomburg se convirtió en una colección de libros, manuscritos, periódicos, documentos y objetos de arte de inestimable valor. Para asegurar su preservación y hacerla disponible a un público siempre creciente, Schomburg ofrece la colección a la Biblioteca de la Ciudad de Nueva York. Esta institución, una de las más prestigiosas bibliotecas del mundo, se la compra en $10,000 y establece la colección Schomburg de Historia, Literatura y Arte Negros Incorporada en esta sucursal de la biblioteca. Con el dinero obtenido de la venta, Schomburg viaja a Europa para continuar sus pesquisas e investigaciones históricas. De visita en Sevilla para estudiar el archivo de Indias, le llama la atención la calle del Conde Negro y la retrata para su álbum. Acumula datos sobre Juan de Pareja, esclavo y ayudante de Velázquez, que llegó a ser un gran pintor por mérito propio. Más tarde, en 1934, publica su estudio titulado Juan de Pareja, pintor negro español, Escuela de Sevilla. Este retrato de Pareja, pintado por su amo Velázquez, lo compró el Museo Metropolitano de Nueva York recientemente por $5 millones. También en 1934 publicó su ensayo José Campeche, 1772-1809, un pintor puertorriqueño negro. A lo largo de su vida escribe y publica un gran número de trabajos sobre la historia del negro, una defensa de la República Negra de Haití, una defensa de Puerto Rico en el periódico The Globe, un elogio del mártir cubano Plácido, poeta negro ejecutado por los españoles en 1884, una enciclopedia histórico-biográfica, el ensayo titulado Integridad Racial, un directorio de poesía negra, un trabajo sobre la contribución de los negros libres a la formación de la República Norteamericana, el ensayo Exploración Africana, etc. Fue editor del Journal of Negro History y escribió una columna regular en el periódico negro The Amsterdam News. En 1915 ayuda a fundar la Negro Society of Historical Research. En 1922 es electo presidente de la Academia Negra. De 1930 al 1932 ocupa el cargo de Curator of the Negro Collection de la Universidad de Fisk. La Fundación Harmon le otorga su medalla de bronce y la NAACP le honra con su medalla Sprigman por sus múltiples actividades en pro de la divulgación de la verdadera historia del negro. Al fallecer en 1938, el New York Times y otros periódicos rindieron tributo a este puertorriqueño que tanto hizo para desmentir la noción de que los negros no tienen historia. Pero el mejor testimonio del incalculable valor de su obra está en la asistencia de un sinnúmero de estudiantes, escritores, investigadores y líderes políticos blancos y negros que pasan a diario por las puertas del nuevo centro Schomburg para nutrirse de la cosecha intelectual recogida por Schomburg. La colección cuenta con más de 6,000 libros de gran valor, 3,000 manuscritos, 2,300 grabados y retratos sobre la historia de África y América, películas y revistas del Caribe y África, más de 10,000 discos y 2,000 grabaciones de música folclórica. Entre las joyas de la colección está la primera edición de los poemas de la esclava Phyllis Wheatley. Secuestrada en África a la edad de 9 años y traída a Boston, aprendió el inglés de sus amos cuáqueros y escribió poemas que despertaron la admiración de Voltaire, Benjamin Franklin y George Washington. Hay valiosísimos libros de los primeros viajeros europeos en visitar las distintas regiones de África. Esta historia de Etiopía, por ejemplo, se publicó en 1684 en latín. El autor, obviamente impresionado con la exótica vida silvestre, desconocida por los europeos también, incluye una descripción geográfica del país, un análisis de su gobierno, sus leyes, su religión cristiana y una etnografía de la vida cotidiana
y las costumbres de su gente. Este libro sobre África se publicó en el año 1670. Salió una edición en inglés y otra en francés. En la primera página, el autor nos informa que el libro es una descripción fiel de las distintas regiones del continente, la tierra de los negros, Guinea, Etiopía, Abisinia, con las islas adyacentes, las costas, los puertos, ríos, lagos, ciudades y pueblos, costumbres, modales, idiomas, religiones e inagotables tesoros. Con el afán por la precisión que les caracteriza, los alemanes publican este libro llamado Die Negriter en 1876. Está lleno de ilustraciones sobre los distintos tipos raciales, el atuendo de las diversas tribus y escenas de la vida diaria, cómo se divertían y se ganaban la vida los negros africanos. La colección Schomburg también cuenta con un material extraordinario sobre las islas del Caribe y la historia de la esclavitud en Santo Domingo, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, además de todo el resto del continente norte y suramericano. La colección de grabados presenta una sorprendente visión de la vida africana. Publicados en Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, muchos de estos ofrecen una interpretación de la imagen del africano realizada por artistas que jamás habían pisado África, sino que dependían de las descripciones verbales de los libros de viajes europeos. Nos muestran escenas en las cortes imperiales, campañas militares, marchas triunfales, escenas de caza y de pesca, la vida cotidiana en las aldeas, festivales y ritos. La extensa colección de fotografías incluye imágenes desde el siglo XIX hasta el momento de las grandes luchas por los derechos civiles y la época actual. Estas son algunas de las fotografías del siglo XIX en Brasil. El centro también posee una modesta colección de arte africano y fotografías de muchas de las obras que están dispersas en los grandes museos del mundo. La introducción de las primeras piezas de escultura africana en Europa causó asombro y revuelo en el mundo del arte occidental. Tuvo un impacto inmediato en el arte moderno. Las máscaras, las esculturas de madera, barro y bronce de distintas culturas africanas ocupan hoy un lugar sobresaliente en todos los grandes museos del mundo. Según los críticos de arte, las cabezas de bronce de Benin, por ejemplo, no tienen nada que envidiar a las más apreciadas obras del arte griego de la antigüedad. Imperios y reinos, príncipes y sabios, guerras y comercio, rebeliones de esclavos, música, arte, literatura. Y decía el maestro de escuela que los negros no tienen historia. Sabía Schomburg que sus propias investigaciones no eran más que una pequeña contribución a lo que aún quedaba por hacer. En 1913, en su ensayo Integridad Racial, pregunta: ¿dónde está nuestro historiador para dar nuestro punto de vista? ¿Y dónde nuestra cátedra de historia para enseñar a nuestra gente su propia historia? Lo que propone hace 70 años se viene realizando en muchos colegios que hoy disponen de una cátedra de estudios africanos. Hemos dicho que Schomburg pasó casi toda su vida en Nueva York. ¿Qué significado tiene su obra para nosotros aquí en el Caribe, en Puerto Rico? Doña Flor Piñeiro de Rivera acaba de escribir un libro sobre este aspecto de la vida de Schomburg. Hablar de Schomburg
es sumamente fascinante para mí. Me parece que la contribución mayor de Schomburg es en el campo del humanismo. Él es un gran humanista que el pueblo puertorriqueño ha dado al mundo completo, porque él no se dedicó solamente al afroamericano, sino al afrocaribeño y a desentrañar la historia del negro en Puerto Rico, en el Caribe, en Sudamérica y en Hispanoamérica y en España mismo. Y en cuanto al Caribe, hay mucho material que se desconoce, especialmente de la esclavitud, y que muchos de los estudiosos nuestros y eruditos podrían llegar a conocer y a hacer una contribución en ese campo. Especialmente en el Caribe, música del Caribe, historia del Caribe, antropología. Hay mucho material en Schomburg sobre Marcus Garvey. Él escribió sobre José Campeche y se refirió también a José Julián Acosta como su maestro, a Salvador Brau, y es material que está ahí que nosotros podemos descubrir y analizar y conocer para nuestra propia historia. Además hay allí documentos históricos, obras de arte relacionadas con el Caribe, con Cuba, Haití, Puerto Rico, Jamaica, Santa Lucía, Antigua, y todos estos sitios que todavía no se conocen y deben conocerse y darse a conocer. ¿Qué valor tiene Arturo Schomburg para el negro puertorriqueño de hoy? Le preguntamos al profesor de la Universidad de Puerto Rico, Ebenezer López Ruyol. El negro puertorriqueño ha sido sistemáticamente educado para pensar que no hay nada de valor en su pasado. La figura de Alfonso Arturo Schomburg se levanta como una negación a todo este planteamiento, y estoy seguro de que la generación presente y la generación futura que conozca a Arturo Alfonso Schomburg podrá hacer una aportación mayor a la cultura de Puerto Rico, ya que podemos ver que somos parte integrante no solamente de la historia de todo este pueblo, sino de la historia de la civilización, y que podemos continuar realizando tareas de envergadura. Tareas de envergadura para lo cual tenemos suficiente talento, capacidad y deseo. El problema del racismo en Puerto Rico, tan negado, tan sufrido y sobre todo tan urgente de resolver, tomará un nuevo auge una vez se conozca la gran aportación de Arturo Alfonso Schomburg. Si Schomburg supo superar los obstáculos de su tiempo y de sus propias condiciones para lanzarse al mundo en una visión verdaderamente universal y hacer una contribución altamente significativa al desarrollo del movimiento afroamericano en los Estados Unidos y su resonancia en todo el mundo, yo creo que puede haber una nueva participación de los puertorriqueños negros en el rehacer de nuestra historia, en el rehacer del curso de este país y sobre todo en la búsqueda de un mejor Puerto Rico y de una mejor sociedad. Solo poca gente en Puerto Rico sabía quién era Schomburg y conocía su obra. Pero en el año 1982 se honró la memoria de este distinguido puertorriqueño al nombrar Arturo Alfonso Schomburg una de las calles de su ciudad natal. Nadie recuerda el nombre del maestro que pronunció las palabras "Los negros no tienen historia", pero el nombre de Arturo Alfonso Schomburg ocupa hoy un lugar destacado en la conciencia mundial que recién empieza a despertar a la verdadera historia del pueblo negro.
le, le, le.